Las mujeres de Buenos Aires dicen que los hombres prefieren bailar con extranjeras. Las extranjeras dicen que los hombres prefieren bailar con las mujeres porteñas. Locales versus turistas. ¿A quién invito a bailar? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero que revisemos una situación que se repite todos los años. Se trata de un enfrentamiento entre las personas que habitualmente asisten a las milongas de Buenos Aires y las personas que llegan de diferentes países para disfrutar de la música y de los abrazos que prodiga el baile de tango porteño. Me refiero en particular a una especie de competencia que se suscita entre las mujeres locales y las mujeres extranjeras. Imaginemos que ya existe cierta competencia entre las mujeres locales, que encima debe agregarse otra con aquellas que vienen por 1 o 2 semanas, en el mejor de los casos, o un mes. Es una situación de la que poco o nada se habla. Por un lado, porque los porteños, las porteñas o los argentinos en general somos reconocidos por nuestra hospitalidad. De hecho, tratamos de que la persona extranjera se sienta tan bien entre nosotros que así hayan 3 argentinos y un alemán, todos hacen el esfuerzo de comunicarse en inglés. Bueno, es más fácil que hablar el alemán, ¿no? Pero por otro lado, nadie habla de esta situación porque produce una especie de escozor, de malestar pasajero en la mujer local que estaría contraindicado con el espíritu festivo que debe reinar en la milonga, cuya cura se vislumbra en alrededor de 2 semanas aproximadamente, porque el tiempo del que dispondrá esa nueva presencia no suele superar las 2 semanas. Pero basta que llegue una mujer extranjera y se ubique en la milonga, que todos los varones giramos la cabeza para verla. No digo que giremos la cabeza para invitarla a bailar, sino que detectamos esa nueva presencia, sobre todo aquellos que desarrollaron una gran capacidad para darse cuenta enseguida de las cosas obvias. Sabemos que es extranjera no solo porque no la vimos antes en la milonga, sino por diferencias harto evidentes, por sus características físicas que suelen destacar por sobre la de las locales, su indumentaria de hermoso diseño, sus zapatos de calidad, su actitud entre seductora y curiosa, y otras cosas más de las que ya hablaré. Sin ir más lejos, la mayoría de las porteñas suelen ser morochas, mientras que aquellas que llegaron en avión suelen ser rubias y con una calidad de peinado envidiable. La mayoría de las porteñas se ven relajadas o humildes, mientras aquellas recién llegadas tienen una presencia más notable. Nuestras mujeres son menudas y miden promedio 1,65 m, mientras las otras a menudo son más corpulentas o más altas, y las locales saben cómo arreglarse para ir a bailar, mientras aquellas que vienen por primera vez llegan vestidas como si fueran a asistir a una milonga de la Embajada de Noruega. Y todo esto, claro, hace que la mirada del varón se desvíe y empiece a vacilar entre invitar a bailar a esa bailarina con la que siempre bailaba D'Arienzo y esta recién llegada que podría prometer una experiencia novedosa. Y aquí quiero detenerme un minuto para consultarte. Si vieras a 2 mujeres en la milonga, varón, una local y otra turista, sin haberlas visto bailar antes a ninguna de las dos, ¿a quién invitás a bailar primero? Tu respuesta, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. La verdad es que para nosotros los varones, bailar con una mujer local o con una mujer extranjera tiene beneficios por igual. En principio, porque el abrazo que ofrece la mujer local es difícil de encontrarlo en otro lado. No digo que las extranjeras no abracen como las porteñas. En mi trayectoria encontré a muchas extranjeras cuyo abrazo guardo como experiencias extremadamente placenteras e inolvidables. Simplemente digo que una característica de la mujer porteña es que se compromete con el baile, se entrega, mientras a veces la mujer extranjera
establece cierta distancia, siente timidez o mantiene un control tan exigente de sus acciones que se impide disfrutar a pleno del baile porque imagina que todos están tomándole examen o ella misma se toma un examen. Pero así también podría decir que la mujer extranjera suele tener una calidad de baile que reditúa en un placer que termina volviéndote adicto a ellas, y cuyo secreto reside ni más ni menos en que invirtió gran parte de su tiempo, energía y dinero en tomar clases de tango grupales y privadas, clases con maestros de su país y maestros argentinos itinerantes, clases con hombres como con mujeres o parejas. Se tomó el trabajo de estudiar el tango como una apasionada porque la música o el baile le hizo vibrar el corazón. Ahora bien, algo que me llama la atención es que esa persona que tomó tantas clases, que planificó un viaje a esta ciudad del sur del continente, que voló 12 horas o más de 24 horas para disfrutarlo o deslumbrarse con el baile de tango argentino en alguna de las 20 milongas diarias que tenemos, quede sentada en una silla porque nadie la conoce. O mejor dicho, porque nadie sabe cómo baila. Más que llamarme la atención, me parece injusto. Yo suelo traer a la ciudad grupos extranjeros que quieren bailar o aprender a bailar tango, además de conocer nuestro país. Se puede ver esto en mi página web, y me consta que es un tremendo esfuerzo venir a Buenos Aires y someterse a las milongas y sus reglas, porque guste o no, están insertándose en nuestra cultura y buscando la oportunidad de conocer el verdadero tango, al menos lo que nosotros consideramos como el verdadero tango. Yo no quisiera que una mujer porteña o argentina pase a veces por las vicisitudes por las que pasan algunas mujeres que buscan un lugar en nuestras milongas. Digo, no quisiera que sientan que por no ser conocidas en el ambiente terminen por planchar toda la noche esperando en la silla sin bailar ni ser invitada. Ni quisiera que sientan cierto desprecio o burla de parte de algunas personas por el tipo de maquillaje que usan, el corte de pelo o el color con que se lo tiñeron, porque no encajan en el cuadro local. Argentina, propiamente, es un mosaico multicultural que se fue haciendo de recibir inmigrantes, y creo que ya en este siglo XXI debiéramos aceptar la diversidad en vez de ser tan primitivos, ¿verdad? Y hay otro tema que no es menor, y que hay que mencionarlo aunque resulte antipático. Desde hace unos años, y más profundamente a partir de la pandemia, hemos visto cómo se redujo el público extranjero en la ciudad. Pudimos ver que los costos de vuelo aumentaron notablemente, la situación mundial se complicó en todos los países y los mismos extranjeros desarrollaron sus escuelas, sus bailarines profesionales y sus maestros, además de su propio mercado de zapatos, indumentaria y accesorios de tango, sus milongas, sus encuentros y sus propios festivales. Pero aún así, me animaría a decir que hay algo que resulta difícil de superar, y es encontrarse en una ciudad como la de Buenos Aires, con alrededor de 20 milongas por día de lunes a viernes y 30 milongas los fines de semana, cada una con un mínimo de 150 personas, todas con horarios distintos, diferentes bailarines, diferentes niveles de baile y un público deseoso de establecer diálogos a través de las preguntas: ¿de dónde sos? ¿Cuánto tiempo te quedás? Este es un motivo que me parece importante. No hace falta viajar de un país a otro, de un estado a otro para bailar. Aquí tenemos todo en uno, todo en la misma ciudad. Ahora, si crees que hay otros motivos importantes por los que vale la pena venir a Buenos Aires a bailar tango, o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, a pesar de algunas envidias de las locales hacia las extranjeras y de las extranjeras hacia las locales, a pesar de esa lucha subrepticia por conseguir un cabeceo, muchas se han vuelto amigas y comparten mesas en los salones de baile.
Muchas decidieron quedarse a vivir en la ciudad y disfrutar del tango. Y muchas otras sueñan con regresar cada año para sentir ese abrazo que parecería distinguir al porteño de cualquier otro bailarín. Pero en definitiva, ninguna es mejor que otra. Así como cada uno encuentra su media naranja, también se encuentra la media naranja del baile. Todavía recuerdo la vez que le dije a una mujer al terminar la tanda: ¡qué increíble cómo nos entendimos! Tenemos edades distintas, estudiamos en escuelas distintas y fuimos a milongas distintas, y sin embargo bailamos como si nos conociéramos de toda la vida. ¿No es increíble? Algo que dije sinceramente, y tras lo cual ella respondió: «Mi no entiende español». Así que para dar respuesta a la interrogante de este video, invita a bailar a quien te hace sentir bien, con quien crees que tenés una buena energía o una conexión. Poco importa de dónde viene cada uno. En la tierra del tango, el valor está en el baile. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.